Hola, hola, soy Javier Vergara Hola, Mario Sánchez. y hoy os presentamos un nuevo capítulo de Hotel Sapiens, el podcast de Cama Hotel. Bienvenidos. Mario, ¿alguna vez se te ha olvidado algo en un hotel? A mí sí se me han olvidado Sí. cosas. Hoy Sí. vamos a hablar de eso. Yo creo que no hay nadie que se salve de esto, de olvidarse cosas en hotel. Pijamas, auriculares, etcétera. Bueno, un día nos contaron en el podcast en un capítulo que uno que se había olvidado una pierna ortopédica. La pierna de correr, es verdad. Sí. Pues hoy está con nosotros Javier González. Bienvenido, Javier. Es el CEO y fundador de Forgate, una empresa que se dedica a... Bueno, mejor que nos lo cuente él. Buenos días, Javier, bienvenido. Buenos días, Javier, y buenos días, Mario. Muchísimas gracias por traerme con vosotros, la verdad. Llevo tiempo siguiéndoos y conociendo a Mario también. Y nada, eso, lo primero daros las gracias porque me hacía bastante ilusión un poco contar nuestra historia y contar nuestra aventura en esto de emprender en España y cómo empezó y demás. Cuéntanos un poco precisamente eso. Lo primero, luego iremos a cómo empezó, pero ¿qué es Forgate? Forgate es una empresa que nos dedicamos a cambiar la forma que entendemos los objetos perdidos. Los objetos perdidos hasta la fecha se hacían o con un papel o se metían en el PMS y se hacía de una manera reactiva. Nosotros lo que intentamos es cambiar la manera de hacer esto y darle al huésped el poder de recuperar su objeto incluso antes de que sepa que lo ha perdido. Todo obviamente con cierta sensibilidad para que el huésped pueda gestionarlo de la manera más óptima. Y lo que hacemos es darles una solución 360 en el que el huésped solo tiene que poner su dirección y le llega a casa, pagando ellos. Entonces el hotel no tiene ni que preocuparse de nada y es muy fácil el darle un servicio al cliente que no esperaba después de llegar a su casa, ya no estando en el hotel. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que Javi también sería bueno dar un poquito de contexto, aparte de la empresa, ya conocemos Mm. lo que Eso te hace iba justo. Forgate a grandes rasgos. Y ahora vamos a ver un poco cuál es el bagaje que tiene en el mundo hotelero Javier, ¿no? Yo recuerdo que, y permíteme la anécdota también bueno, hemos coincidido en muchos eventos, Javier y yo, pero recuerdo que el año pasado en la cena de Asego, ¿te acuerdas? Que yo llegué tarde porque tuve un pequeño accidente con el coche, pero llegué. Ya, Y recuerdo que nada más llegar, enseguida estaba ahí haciéndome señas, aquí, 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 y me empezó a contar ahí un poco su recorrido, vida y obra en los hoteles, etcétera, y es muy interesante. Así que, porfa, Javier, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia y cómo empezaste tú en el mundo hotelero. El mundo hotelero para mí viene, primero todo empieza por restauración, la verdad, porque en España vivimos de los bares y de los restaurantes y empecé muy pequeño a trabajar a los 15, en restauración y demás. Y Hoy al en día llegar casi a... ilegal, ¿eh? ¿Eh? A Ya, los pero 15 bueno, hoy en eran día. otras épocas, ya estamos Sí, sí. mayorcitos. Ahora sí te miran más, entonces si querías algo tenías que conseguirlo. Y cuando me puse a estudiar, estudié un año de Derecho y vi que no era lo mío el estar encerrado en un despacho, la verdad. Y es cuando entendí que eso, que yo lo que quería era estar con gente, viajar el mundo y mientras hacerlo, pues trabajando. Entonces me fui a estudiar dirección hotelera y decidí ir a los sitios más que menos me apetecía, por así decirlo. Y me fui a China, me fui a India, me fui a Tailandia y acabé en Londres, que es un poco de donde viene todo esto. Trabajé para los principales grupos de hoteles para aprender, porque me parecía importante coger un estándar, coger las diferentes culturas. Creo que todos los que trabajamos en hoteles también viene un poco por eso, por la gente y por la cultura, por entender, por satisfacer y por compartir lo que ya tenemos en el caso de... Y Forgate y, bueno, lo que viene, o sea, lo que hemos hecho viene al final de trabajar en los hoteles y de cuando, en este caso el específico viene de cuando estaba en Londres, haciendo la apertura del Rosewood, como buen trainee que todos hemos sido, me tocó a mí me tocaba a mí llevar los objetos en un taxi a correos y volver en un taxi y decía, aquí ni el cliente se ha enterado, ni yo me he enterado, ni nada, o sea, hay cero beneficio en todo este entorno. Entonces ahí es donde nace esto. Yo personalmente al final lo que busqué fue eso, fue
irme a todos los países posibles con un trabajo, porque al final es importante, y también una manera de crecer fuera de España. Al final yo ya tengo una edad y me pilló muy reciente la crisis anterior, que no sé si seguimos en la misma o estamos en diferente, pero lo que quería era eso, irme afuera, conocer otras cosas, conocer culturas, puntos de vista, porque al final creo que es de las evoluciones más importantes que podemos hacer es esa, es irte a China y estar con chinos, irte a Tailandia y estar con tailandeses, irte a India y estar con indios, irte a Panamá y estar con panameños, o bueno, en ese caso hay más colombianos y latinos que panameños, porque no son tantos. Pero todo viene un poco por eso, por la gana de conocer culturas, que creo que nos une, de estar con la gente, de entender a la gente, de poder satisfacer necesidades. Y eso es un poco de donde viene todo mi entorno hotelero. En Londres sí que pasé a tecnología hotelera después de estar en Marriott, que trabaja para una empresa india, y es donde me fui a India. Y luego me fui a Expedia 1 año y medio, pero no era lo mío. La verdad, lo de las notas no fue el tipo de trabajo que yo quería, y es donde dije, mira, voy a hacer esto. Empecé con mi hermano, que es la cabeza pensante tecnológica de todo, y hasta aquí hemos llegado, la verdad. No me puedo quejar mucho. Qué Pero bueno. ¿en qué momento, Javi, fue ese en el que hiciste clic y pasaste de esto es solo una idea que me viene rondando por la cabeza a venga, vamos con todo? El momento, a ver, yo soy bastante cabezón, soy el tercero de 4 hermanos todos chicos, entonces me tocó la parte rebelde, el que tiene que luchar para cambiar un poco todo. Y el momento en el que el clic en realidad fue cuando me tocó a mí hacerlo, porque me tocó a mí 4 veces gastarme en Londres $50, bueno, 50 libras del hotel para ir a Correos, pagar el Correos con el dinero del hotel y volver, y dije, aquí hay algo que no tiene mucho sentido. Lo empecé a mirar, y en esa época solo había una empresa en Las Vegas que lo hacía. Lo que pasa es que dentro de la rebeldía yo soy una persona que sí que intento coger mentores, escuchar a la gente que me rodea, que considero mejor que yo, que son muchos. Y me volví y les pregunté a varias personas y me dijeron, madura un poco, madura la idea, madura tú como persona, ponte a trabajar para empresas grandes, entiende qué es ser una empresa, cómo se debe trabajar, porque si no vas a hacer algo y es muy probable que a mitad de camino te estampes. Entonces, esto fue a los 24, 25 años. Y lo que hice fue seguir viajando por el mundo, seguir eso. En Londres me quedé 4 años, luego estuve eso en India, luego me volví a Madrid 1 año y luego me fui a Tenerife durante el COVID. Y al final del COVID fue cuando volví a Madrid después del COVID, y estaba sentado y estaba pensando cómo hacerlo, porque ya sí que quería hacerlo. Y justo apareció mi hermano pequeño, que es muy inteligente y es ingeniero como todos mis hermanos. Entonces me dijo, totalmente altruista, me dijo, ¿te ayudo a esto? Y digo, pues puedes ayudarme, podemos intentarlo. Y si nos sale, que nos salga a ambos. Y la verdad que todo empieza ahí, porque empezamos a desarrollar la idea. Me metí en nuestro primer hotel. Nuestro primer hotel es uno en Madrid, que fue el primero que nos dio la confianza. Y nos sentamos, me senté un verano entero a ver cuántos objetos tenían, cómo era la mejor manera de resolverlo. Probamos un tipo de programa, no funcionaba, probamos otro, funcionaba, pero había cosas que hacían que fuera más lento. Entonces ese verano rellené 3.600 objetos en un verano, sentado en el almacén, con el móvil, de En un repente Excel. fallo de carga, fallo de no sé qué, llamaba a mi hermano, no sé cómo hacer esto. Y al final del verano ya teníamos un programa que era un MVP sostenible. Y ahí empezó un poco todo. Pasó de querer coger una agencia en Colombia por 70.000 euros, hipotecarme, a decir mi hermano, no, lo hacemos juntos, vamos paso a paso, vamos poquito a poquito y lo hacemos juntos. Y la verdad que no puedo estar más agradecido, porque yo creo que hubiese sido bastante error hacerlo solo. Yo creo que hacer esto sin parte técnica es bastante complicado. Ostras, pero Qué bueno. aquí has dicho ya muchas cosas bastante interesantes, pienso yo. O sea, por una parte, tenemos el hecho de esa idea de querer viajar cuando eres joven, intercambiar, conocer mundo, enriquecerse, ¿no? Luego, por otra parte, ese consejo, cuando has dicho que buscas mentores y tal, el consejo de decir, oye, tienes una buena idea, pero espérate un poco
para lanzarte a la piscina, llegará el momento y entonces identificarlo e ir a por ello también es importante, ¿no? Porque hay veces que hay gente que con una grandísima idea, digamos que se precipita o le puede el ansia o no tiene la idea bien madurada o el músculo financiero, pueden ser un montón de cosas que hacen que una buena idea al final no llegue a buen puerto, ¿no? O sea que creo que por ahí Y hoy también en día, con la consejo impaciencia súper en la que interesante. vivimos, Ya, es difícil dar esa pausa, ¿eh? yo la Claro, tengo es la que misma, ¿eh? Yo en eso estoy con vosotros. Es algo que me costó bastante el decir, vale, paro y tengo que aprender, pero soy la parte rebelde de la familia, en el sentido de, como todos, los terceros, creo que los terceros tenemos ese común, que es como, no entendemos que haya un corsé de todo, tiene que ser de esta manera, entonces debatimos todo y ya veremos luego lo que aceptamos o no. Pero sí, la gente que admiro, creo que el consejo, si se pide, hay que por lo menos valorarlo. Luego ya decidir si lo tomas o no. Pero creo que el consejo que pedimos, yo intento valorarlo y en este caso entendí que efectivamente no tenía ni idea de hacer empresa y era muy probable que si me fuera bien acabara en un mal sitio y si me fuera mal, pues acabará cerrando. Entonces, al final tienes 24 años y dices, no tengo la madurez. Yo solo veo mucho en Lanzadera ahora que gente se preocupa, dice, tengo 24 años y sí me va mal. Y digo, si te va mal tienes 24 años. Entender un poquito claro. hasta aquí. Ahora lo que tienes que hacer es, si te va mal, pues vuelve a hacerlo o vete a trabajar y vuelves. Si al final todos los que hacemos este tipo de cosas tenemos que tener una madurez para llevarlo bien. Si la mayoría de las personas, aunque lo consigan, acaban en un lugar que no saben, pierdes la mitad de tu vida emprendiendo. Entonces, he entendido muchas cosas, la verdad, estos últimos 3 años emprendiendo, de por qué tenía que haber esperado, porque la madurez mental para emprender es bastante necesaria. Tienes unos días que son súper complicados, tienes unas épocas que son súper complicadas, es bastante solitario. Luego, a medida que vas creciendo, pues tienes más gente que vas conociendo en la zona. De hecho, una de las cosas más curiosas es que yo lo pensaba y decía, bueno, pues tengo contactos, voy a hacer contactos y mentores por Europa, por el mundo. Y llegué a España y nadie, cero influencia de la gente de Europa. Y ya empecé a conocer pues, a personas como Mario, más referentes del sector, y fue cuando un poco me empecé a Me meter basta. Es verdad, ¿no? Pero es cierto, hay algunos referentes en el sector que sí que apoyáis a los que venimos después. Y eso también se agradece muchísimo, porque yo vine y dije, vale, con mi mentor en Londres era el vicepresidente de Marriott, en Europa, tal, y cosas similares, gente a la que me rodeaba muy bien, y no les importaba nada de España, no sabían nada de España. España funciona a otra manera completamente diferente y era como totalmente cierto. Cada uno al final trata a su país, por mucho que el mundo se haya globalizado, cada uno es de su padre y de su madre y esto se rige Claro. por Palma de Mallorca, se rige por Madrid, por Barcelona, por sitios muy específicos que hay ciertas cadenas. Entonces, sí que creo que hice bien esperando porque vivimos en un mundo de la inmediatez y no hubiese sido capaz de aguantar todo este tiempo ni de broma, vamos. Y lo has mencionado, desde ahí hasta Lanzadera, ahora nos contarás, pero yo quiero volver otra vez al principio, donde te pasó algo en un taxi con un objeto olvidado, bastante frustración, nos lo has dicho, que tenías que ir a correos, que gestionarlo todo tú desde el hotel. Pero ¿qué pasó exactamente ahí? Porque sería algo muy común, que la mayoría de gente que lo hace en los hoteles lo tiene ya estandarizado. Oye, echa el objeto a correos y a seguir. ¿Qué te pasó exactamente para decir, aquí hay negocio o aquí esto tendría que funcionar de otra manera? Yo es que es lo que os decía, yo de verdad creo, y lo he dicho lo he dicho mil veces, creo que viene parte de ser el hermano tercero, el por qué hacemos las cosas. O sea, no fue tanto, fue llevar 10 objetos en 2 meses o en un mes y medio diciendo, soy yo, mis horas laborales, que al final sí, soy un management trainee, pero son mis horas laborales yendo en un taxi, el dinero del taxi, el dinero del envío y volver en taxi, y por qué y para qué, si no tiene... O sea, al final Vale, el hecho de la vida es cuestionártelo. para qué. Y yo siempre he cuestionado todo. Me ha gustado mucho el preguntar por qué son las cosas. Luego ya Ujú. decidir qué me quiero quedar y qué no. Y me pasó eso. Me empecé a preguntar a mí mismo y a mis compañeros, en plan, ¿pero por qué hacemos esto? O sea, la otra opción es verdad que era
oye, ya no es un mensajero como hacen muchos hoteles hoy en día y dices, claro, un hotel 5 estrellas gran lujo no puede hacer eso. Pero fue más el que estoy acostumbrado a preguntar por qué son las cosas. Soy eso. Me he acostumbrado a que mis hermanos son de una manera y yo era diferente y decía, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué Bueno, hay? pero también es muy de ingeniero eso, ¿eh? Sí, Ya, pero soy el único no ingeniero póngale en un mi poco ahí. familia, ¿eh? Por eso, la influencia de los ingenieros. Tal cual, es También es bastante. verdad que suena muy ineficiente, ¿verdad? O sea, es que es cierto que desde que lo has explicado al principio, el procedimiento parece completamente, pues eso, fuera de toda lógica, ¿no? Sí, Muchos pero hasta que alguien gastos, no se para a gente decir, ¿y esto implicada. por qué lo hacemos así? Mm, Sí, Sí, la sí, mayoría sí, de las cosas cierto. son así, justo. Mm. Qué bueno. ¿Y por qué crees que algo, eso, aparentemente tan sencillo, tan pequeño, puede afectar tanto, tantísimo a la experiencia del huésped? Que ahí es donde vais vosotros directamente. Sí, nosotros de todas formas lo que buscamos más que eso es convertirlo en vez de un problema, al final tenemos la ventaja de que vivimos en un mercado en el que el problema se lo ha causado el cliente a sí mismo. Pero cuando el cliente ya tiene que llamar, le dicen que no lo encuentran o le dicen que ya, o esa fricción de, oye, he perdido mi objeto, espérate, que te pasó con Gobernanta. Gobernanta tiene que mirar un libro o mirar en el PMS. Muchos de los hoteles dicen, envíame un mensajero o similares, ahí ya se crea una fricción de un problema que en el principio era un problema que se había creado el cliente a sí mismo. Nosotros lo que tratamos es eso, es cambiarlo y convertirlo en una ventaja positiva para el hotel. También es súper común. O sea, incluso la gente dentro de los hoteles no sabe la cantidad de cosas que hay perdidas en los hoteles. Nos ha pasado con algún director de operaciones de cadena que nos dicen, yo no tengo ese problema en mis hoteles. Y digo, tengo tu réplica en el hotel de al lado y tienes 7.000 objetos perdidos al mes. Digo, al año. O sea, no puede ser que no tengas el problema porque es exactamente... No, yo no tengo objetos perdidos. Digo, 100% tienes objetos No tiene perdidos. gestión, no tiene gestión de Claro, objeto igual no perdido. lo sabes ahora, pero tenerlo lo tienes, eso te lo puedo Pero asegurar. tienes que tener un cuarto lleno de objetos perdidos y no lo sabes. Y más de uno. Es que la gente, de hecho, nosotros cuando empezamos gracias a Hoteles Santos, la verdad. Ha sido la primera compañía que nos aceptó. Primero fue un hotel en Madrid, el Hotel Villa Madrid, que el director nos dejó entrar. Pero fue Hoteles Santos el que me pasó lo mismo, que me dijeron, yo no tengo este problema y justo tenía un amigo trabajando en uno de sus hoteles y le dije, ¿puedes investigarme esto, el número exacto que lleváis hasta la fecha de este hotel? Y cuando le vi me dijo eso, no, yo no tengo este problema. Y le digo, bueno, pues es que tengo un amigo que trabaja en housekeeping y lleváis en este año, estamos a octubre, y lleváis 11.300 objetos en lo que va de año. Y claro, ahí de repente fue como, vale, Vale, listo. pues igual sí que tenemos un problema. Y fue cuando nos dieron la oportunidad de entrar y la verdad que para nosotros eso fue como un cambio, porque al principio ha sido... Es curioso emprender en España porque es curioso que confíen en ti al principio. Lo entiendo, pero no está esa cultura de Estados Unidos de prueba, ya verás. Mm. No, y me gusta cómo lo habéis planteado porque habéis planteado la solución tanto para el huésped como para el hotel, porque habría otras maneras a priori de plantearlo. Oye, ¿qué hacemos con todo esto? Pues montamos un mercadillo o hacemos una, no sé, o lo donamos a no sé dónde, pero la solución que habéis planteado está muy guay porque le resuelve el problema al hotel y encima eh, mejora la experiencia del huésped. Entonces, está por los dos lados, es un win-win. Sí, Total. sí, totalmente. Al Javier, final. una pregunta, Hmm. perdón. No, ¿puedo, El- puedo el- cerrar un momento la ventana? Que es que hay un sí, perro. sí, Sí, claro. claro. En cosas de esto que decimos. Es que me estaba desquiciando el perro. Ya está, Lo he perdón. empezado a oír ahora el perro. Bueno, yo te quería preguntar, a mí es que siempre me gusta ir a lo anecdótico, pero ¿algún caso en especial que recuerdes que digas, oye, mira, en este caso, em, el hecho de devolverle su objeto a esta persona, que era muy importante para él, tuvo este tipo de situación, ¿no? O cuéntanos algo que entre un poco en lo emocional, ¿no? O en el caso concreto de alguien al que
le dais la vuelta ahí con la devolución de ese objeto y cambia la percepción del hotel o su experiencia. Nuestro primer caso, es que me acuerdo hasta del primer envío, no te voy a engañar, porque mi hermano y yo, es que es muy gracioso, pero al principio era mi hermano el que se enviaba cosas a sí mismo para que pasaran y de repente un día entró un envío y nos quedamos, ala, el primer envío. No has sido tú, no has sido tú, no has sido tú. Y fue como, no hemos sido nosotros. Hay alguien que se ha enviado un objeto y ya no hemos sido nosotros. Y fue como primera validación de que esto por lo menos tiene sentido. Pero sí me acuerdo del primer caso que me hizo mucha ilusión porque nos escribió una carta, nos envió una foto. Fue bastante bueno y creo que eso es la ventaja injusta del CEO, que es la ventaja injusta de ser una empresa pequeña y hacer todo con cariño y muy personalizado. Y fue una clienta de uno de nuestros hoteles que se olvidó un peluche, que su hija se olvidó un peluche en el hotel y en vez de tener ella que llamar, de repente le llegó un mensaje en el aeropuerto, se iba a Londres y directamente cuando está en el aeropuerto gestionó y al día siguiente ya le estaba llegando el peluche a su hija. Y nos envió un email, le puso una reseña al hotel, nos envió un email con su hija, con la foto, con el peluche y fue como se lo envía el director del hotel diciendo, esto es por lo que quiero hacer esto, entonces ya no quiero que sea un... De hecho, fue un cambio bastante grande porque yo al principio decía, vale, quiero la automatización de los objetos perdidos. Y ahí cambia un poco nuestra visión por no quiero solo la automatización de los objetos perdidos, quiero que sea una experiencia, quiero hacer embalajes bonitos, quiero hacer que todo sea súper fluido, quiero que haya cero problemas, que si quieren recogerlo, que lo puedan recoger, que si quieren donarlo, que lo puedan donar. Empezamos a hacer como un entorno que fuera, queremos ser la sección de los objetos perdidos, no solo el envío, sino que pueda decidir qué es, qué hacer con ello, que la gente se entere incluso antes de que lo ha perdido, porque también hay una parte de gente que no sabe que lo ha perdido. Yo tengo amigos en diferentes hoteles de alto lujo que se han quedado relojes muy, muy caros porque no... ¿Cómo voy a avisar al cliente? Y digo, ¿cómo no le vas a avisar? Si al final ese cliente te ha alquilado tu habitación por 1.300 euros la noche, 1.200, 1.100 y se ha dejado un reloj que sabes que es suyo, porque si no el problema entonces ya no es objetos perdidos, es la limpieza. Y esperas un año para ver si te lo quedas, era un poco, al final, me llamaba un poco la atención. Entonces, cambió vamos a hacer la automatización de objetos perdidos a vamos a hacer la experiencia de objetos perdidos. Coges un problema del cliente que se ha creado él mismo y lo conviertes en una ventaja competitiva gastando 0 euros, porque se lo paga él incluso. Y aún así se queda súper satisfecho, súper contento, meten unos caramelos, meten una tarjeta de muchas gracias, es que no cuesta nada. El efecto wow, Mario, que hemos comentado tantas veces. Exactamente. O sea, no cuesta nada, pero efectivamente ahí está, entre automatizar o dar solución a un problema, ok, se puede hacer y puede ser un buen negocio, ¿no? Pero si aparte de eso le pones el cariño, el querer también ofrecer esa experiencia, que sea algo diferenciador, algo recordable para el cliente, ¿no? Ostras, ahí ya estamos haciendo algo que sí que puede generar un impacto más allá de lo que se esperaba, ¿no? Muy interesante esto también. Yo voy a incidir en la parte que más le gusta a Mario, de esas curiosidades, esas anécdotas. Cuéntanos el objeto más raro que os habéis encontrado. Objetos locos. Objetos locos, sí. A ver, Queremos el más raro, el más caro. Sí, el más inesperado. Eso. Sí. Objetos locos de todas las índoles, la verdad. O sea, os podéis imaginar. Hemos visto objetos de bastantes tipos. Pero eso, hemos visto alguna cosa prostética, eso sí que lo hemos visto, que ya lo hemos escuchado también por Lorena, que también le ha pasado. Sí. Y digo, Sí, también lo contó. Digo, me parece espectacular, pero hemos visto de ese tipo alguna cosa, eso. Férulas de nariz, que digo, ¿por qué te la dejas aquí? O sea, si te han operado porque tenemos un hotel cerca del hospital y cosas del hospital que se dejan, que dices. Pero mucho dinero en efectivo debajo de la cama. ¿Eso también se devuelve? Alto ahí. Eso no se devuelve, tienen que venir a por ello. Hasta donde Claro. yo sé. Yo lo digo, yo lo que hacemos es, antes de, vamos muy bien medidos, antes de que el cliente se envíe algo, tiene que saber todos los pasos que le damos, tiene que aceptar términos y condiciones de que no es dinero, de que el objeto es suyo, de que no pertenece, que tiene objetos, sustancias prohibidas, etcétera, porque
Ahí hay que ir muy limpio. Claro, habrá de todo. Habrá objetos ilegales que no podáis devolver, Sí, sí. obviamente. No, eso también alguna vez han subido y digo, esto ni lo subáis. Tirarlo a la basura. O sea, esto pues, está bien que si llama el cliente, pero si llama el cliente no se lo podéis enviar de todas formas. Entonces, tirarlo a la basura. Sería muy poca vergüenza también por parte del cliente Oye, en algunos que me, casos, ¿no? que me dejaba el AK-47 en el armario de la habitación. Sí, sí, o bueno, sí, eso, sustancias peculiares, pero sí que pasa a veces, ¿eh? Que de repente te encuentras cosas. Es cierto que en cuanto a los objetos, nosotros, es más cuando nos llaman para algo específico, nos llamaron de un hotel porque un cliente se había olvidado unos collares. Me dicen, ¿puedes asegurarlo? Y digo, sí, claro, llamo al cliente, lo aseguramos y vemos qué es. Nadie me había dicho ni qué tipo de collares ni nada. Y de repente llamo al cliente y le digo, ¿por cuánto quiere asegurarlo? Y me dice, por 400.000 euros. Por 130.000 euros cada collar. Y digo, ¿Cómo? o Y sea, se los olvida, ¿eh? O claro, sea, que se ha olvidado usted en su habitación, señores. O sea, por favor. Y me dice, bueno, tal, es que son unos collares de no sé qué. Y digo, pero es que eso no es enviable. O sea, quiere mi consejo. Yo en esto ya no me voy a meter, no podemos enviárselo, eso se lo digo. Envía una persona, porque es lavado de capitales. Es medio millón de euros enviado en un sobre. Pero, ¿cómo? no, Ahora, no. vamos a ser conscientes. Luego había otra persona que venía todos los meses y de repente nos saltó una alarma de la aduana de Inglaterra porque venía a España, compraba Ozempic, se quedaba en un hotel un día y se enviaba Ozempic a Mansalva, a Londres. Y me nos llegó diciendo, tenéis que, hemos visto ya 3 veces mercancías de medicina. Y digo, ¿cuáles? Y todas al mismo nombre, todas a la misma persona y eran jeringuillas de Ozempic. Y digo, pero la gente, Ostras. o sea, la gente ya encuentra el truco porque una vez se lo olvidó, vio que se lo enviaban todo fácil y venía al hotel, lo dejaba en la habitación y decía, no, envíamelo. Y ya fue como, no, vamos a poner que tampoco puedes enviar medicina, no puedes enviar armas, no puedes enviar pólvora, no puedes enviar ciertas cosas que digo, es que no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a devolver Ostras. objetos perdidos, no. Viviendo y aprendiendo, pero siempre hay alguien que encuentra una rendija, ¿eh? Sí, sí. Para darle la Para hacer vuelta. Oye, algo extraño, ¿eh? Algo ilegal. y al contrario os ha pasado también, imagino, gente que Muchísimo. rechaza la devolución. Eso lo hacemos sobre todo porque, o sea, justo cuando nosotros damos la opción cuando notificamos al cliente final, al huésped, lo que hacemos es darle 3 opciones, que es donarlo, sale un texto legal y simplemente dice que el objeto desde entonces pertenece al hotel, recogerlo personalmente o enviárselo. Y una de las cosas que queríamos también es hoteles de ciudad dejar de guardar cosas durante un año. O sea, es que me parece que vivimos en un mundo en el que es un poco ridículo guardarte 10.000 chanclas durante un año. Y hay hoteles que lo hacen y de repente he conocido hoteles en Canarias que lo hacen durante 2 años y digo, vale que tenéis espacio, pero ¿qué hacéis con una toalla 2 años? O sea, ¿por qué? Sí, Entonces, sí. donaciones, hemos gestionado 41.000 donaciones en lo que vamos al Que, hotel. Son objetos que estarían ahí muertos y en vez de eso, coge, se lo lleva a la persona que lo encontró a su casa y ya está. Si es que al final sí que pensamos lo que has dicho antes, es cierto que al principio lo pensamos, que era cuando no lo quieren, pues dárselo a una asociación benéfica o lo que sea. Y es verdad que los hoteles me dijeron, no, vamos a dejarlo como está, porque es verdad que la gente que limpia, pues igual le viene bien para su familia o para ellos, lo que sea, si es que sea un incentivo para que la gente los devuelva en vez de que haya problemas. Entonces, nosotros sí que tenemos la filosofía de somos meros consultores. Te puedo explicar cómo lo hacen otros, te puedo explicar cómo lo haría yo, pero no me voy a meter en cómo haces tú el proceso porque creo que cada hotel es una empresa dentro de una empresa. Vosotros que trabajáis con hoteles lo sabéis. Cada hotel es una empresa dentro de una empresa y tiene un poder dentro de la empresa. Por mucha estandarización que haya, hay pequeños detalles que dicen, no me cambies este proceso porque ya entra la Sí, es fricción. como una casa, ¿no? Cada uno tiene sus propias normas, sus costumbres, además hay muchísimos roles, dentro de esos roles diferentes caracteres también, hay gente, no sé, más profesional. Bueno, profesional en general el nivel es muy alto, pero sí, es cierto que cada uno es un mundo, un pequeño mundo. Oye, Javi, ¿y cómo hacéis para venderle la solución a los hoteles? ¿Cómo lo planteáis? O sea, llegas de cero puerta fría, ¿cómo lo hacéis? Pues esto ha cambiado mucho, la verdad. Al principio intenté la puerta fría. Creo que no somos el país más fácil para la puerta fría, la verdad, Mm, porque mm. en España nos encanta hablar, nos encanta estar, nos encanta que nos recomienden, nos encanta ser recomendados. Somos una cultura muy cercana,
yo venía de Londres y decía, bueno, está en Londres tú vas y es qué tienes, qué haces, qué dices, no me molestes mucho y vuélvete a tu casa. Aquí intentamos eso y no funcionaba. Primero porque lo que queríamos al final, al principio, era mucho de ¿y cómo voy a avisar a un cliente que está en su casa? Y digo, pero si tienes la encuesta de satisfacción después, bueno, vale, era todo problemas. Y digo, y al principio era como evangelizar. De hecho, yo me acuerdo al principio que se lo decía a mi hermano, yo he visto un cambio muy grande incluso en Fitur, que al principio tenía que suplicar, oye, por favor, prueba esto gratis, me meto en tu hotel yo, no tiene que hacer nada tu equipo, me hago de tu equipo durante un mes, o sea, me convierto en tu trabajador. No, bueno, es que es mucho lío, no sé qué, y era como, bueno. Así que decidimos cambiar un poco de estrategia y decir, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es intentar aprender del sector. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me encuentro en la situación de poder venderlo bien? Y ahí es donde todo cambió, que fue, voy a intentar juntarme a personas muy referentes, aprender de ellos, cómo lo han hecho, cómo han llegado, y la verdad que me he ido juntando a bastantes referentes del sector que me han ido enseñando pues diferentes asociaciones, como ASEGO, como a la EDH, diferentes personalidades de hoteles, pues eso, en Hoteles Santos el nuevo director de operaciones me ayudó mucho, el director de Villa Madrid me ayudó mucho, Jordi me ayudó mucho al principio porque le conocí por mi antiguo jefe de restaurantes. Hay muchas personas que me han ido ayudando en el camino y lo que he entendido es que España al final es de gentes y de gente que te recomienda, de repente te Sí, sí, llaman, sí. oye, me han hablado de ti muy bien, ¿quién eres? O me han hablado muy bien de tu producto, de tu persona. Y ahí es cuando empecé un poco eso, a tomar cafés, a entender un poco esto es España y no funcionamos igual. Necesitas conocer, necesitas entender, necesitas sentarte con las gobernantas porque causa mucho rechazo al principio el me van a meter un programa nuevo otra vez y es no, te lo juro. Pruébalo. Si quieres hacer un mínimo roce, me voy. Pero, pero ahora mismo lo que hacemos es más de referencias, la verdad, y nos está yendo muy bien porque el puerta fría habrá que hacerlo, pero cuando el equipo somos ahora 4, por fin, hemos metido ya, todo era desarrollo hasta ahora, está entrando ahora un quinto desarrollo también y uno de ventas. Entonces ahora sí que empezaremos pues llamar a diferentes, pero lo que hago es, me cojo Palma de Mallorca, me voy a ver a la gente que la verdad que me ha tratado fenomenal porque eso, la directora y dueña de BQ también apostaron por nosotros. Ha habido... Carolina, ¿Eh? Carolina Ketglas. Carolina Keklas y Isabel Marimón apostaron por nosotros cuando fue la segunda empresa que confió con nosotros y nos abrió, al final Palma de Mallorca, todo, bueno, tú lo sabes, son todos conocidos. Y una vez alguien ya te conoce, ya eres mucho más, o sea, mucho mejor, tu recepción es mucho mejor. Y eso, ha sido un poco así, ha sido un poco conociendo a personas como Mario, aprendiendo, oye, porque eso lo comentaba en la cena de Sego, oye, ¿tú cómo has hecho para crecer tanto, para conocer gente? Y me daba ideas. Entonces, ese tipo de cosas es un poco cuando yo entendí que esto no es Londres, que esto no es Suecia, que somos españoles, que nos gusta hablar, que nos gusta el café, que nos gusta poder sentarnos y decir, oye, ¿por qué eres tú? ¿Y quién es Javier? Más que qué es Forgate. Entonces, esa es un poco la manera de hacer las cosas, yo creo, dentro de que tienes que tener un programa que luego te respalde. Vamos a ser conscientes. Yo, Mario, antes de pasar al siguiente bloque y hablar un poco en general del sector y de cómo vemos el sector, quería terminar este bloque de Forgate preguntándote, Javier, ahora estáis en lanzadera. ¿Qué cambio aporta estar en lanzadera? ¿Cómo habéis llegado a lanzadera? Cuéntanos un poquito de eso. Pues lanzaderas cambia todo, la verdad. Es que esta semana ha sido, lo hablamos antes de empezar, pero esta semana ha sido como todo como si hubiera el aire y pesara 200 kilos. No de mal, sino de todo agotador. Ha sido mucha feria, hemos estado de Intenso. viajes. Era la fiesta, bueno, la fiesta, el roadshow de la EDH aquí en Valencia. O sea, ha sido como muchas cosas y lo que más ha cambiado es que nosotros lo hemos hecho todo a pulso. Mi hermano y yo empezamos, yo tenía unos ahorros, volví a casa de la familia, volví a mi cuarto de donde me crié viéndome independizar a los 18. Eso es duro, ¿eh? Sí, Es eso es... muy jodido, Un shock. muy duro. Perdón, pero es muy duro y ahí es cuando estás encerrado en tu cuarto, el peor enemigo de un emprendedor es el mismo.
Por mucho que nos creamos que son cualquier otra cosa, la cuota de autónomos o lo que sea, el peor eres tú, que es, tienes una semana mala y es, joder, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Entonces, una semana te dura una semana, te dura 10 días y tienes que luchar contra corriente. Es verdad que justo antes de Lanzadera tuvimos la suerte de que una persona que conocí en verano tenía una oficina y me vio en esta situación y me dijo, oye, vente a nuestra oficina, ahí ya justo. Es verdad que cuando sales de casa empiezas a ampliar las miras y dices, oye, de repente ya era todo empezaba por salir de casa, por cogerte un coworking, que a veces no lo entendemos que el trabajar desde casa parece que está fenomenal, pero hay ciertos momentos en los que no ayuda, no ayuda para nada. Tiene pros y contras, sí. Eso es así. Exacto, y ahí tiene que haber un balance, tiene que haber un balance de todo, que si quieres trabajar desde casa, fenomenal, pero tener un espacio en el que cuando tienes una semana mala salgas y te veas con tus compañeros, te veas con tu socio, te veas con la gente que te rodea, con gente que puedas preguntar soluciones y demás, te ayuda mucho. Y ahí empezó un poco a cambiar la mentalidad y Lanzadera, nosotros vinimos porque nos recomendó una persona que ya estaba dentro. Yo no sabía bien qué era, la verdad. O sea, sabía que era Lanzadera, pero no sabía. Habíamos estado en Guaira y eran mucho charlas y dije, yo no soy de charlas, yo soy de humanos. Entonces, hay charlas que me gustan, pero cuando son genéricas, como nos pasa en Telefónica, pues decías, oye, ¿qué hago aquí? Y empezamos a pasar una prueba, otra prueba, otra prueba, y de repente nos llamaron a mi hermano y a mí y nos dijeron, oye, tenéis que venir a la última prueba, que es una entrevista. Y vinimos y en el tren empezamos a estudiar más que era Lanzadera. De hecho, me acuerdo que vimos el capítulo Spicy Fortuna de Lanzadera. Y cuando llegamos nos quedamos impresionados por el ambiente, que creo que aparte de que el modelo es increíble, el modelo que tiene aquí, es que está rodeado de gente con tus mismos problemas, si no lo han pasado, lo van a pasar, y si no lo van a pasar, o sea, están en ello. Entonces te da esa capacidad de que tienes una semana un poco peor, te levantas y dices, oye, ¿qué puedo hacer para solucionar este problema? ¿Tienes un problema y necesitas una solución? Nos pasa muchísimo, que me encanta la gente, entonces estoy como creando un grupo de gente que creo que es muy talentosa, porque al final para emprender hay que estar un poco loco. Y decimos, vamos a buscar soluciones en conjunto, pues ventas, CRM, tal, y en vez de solo contratar, decir, vamos a ver cómo podemos, cuál es el mejor, cosas que antes hacías así a dedo, o le preguntas, bueno, antes no había Claude, ahora hay Claude que le puedes preguntar, pero lo más impresionante de Lanzadera es eso, llegamos un poco por casualidad, tuvimos la suerte de que nos aceptaran, la verdad, yo como estaba en casa de mi familia dije, me largo de aquí, así que me vengo a Valencia a vivir, la verdad que feliz porque... Buena ciudad también. Sí. Espectacular, la gente es súper agradable, vivo al lado de la playa. Antes teníamos la playa del Manzanares, no me parece la más bonita, la verdad. Entonces, no sé, muy feliz y eso, rodeado de gente bastante impresionante. Veo proyectos, de hecho, eso, que creo que tienen cabida en el mundo hotelero y es muy bonito esa parte, la verdad, de estar rodeado y de que los tiempos malos, en vez de durarte una semana, te duran 3 horas, porque dices, venga, ala, tira, si estamos todos igual, no está. La verdad que así como lo has contado parece un coworking en asteroides, ¿eh? Es, Sí, tío. es lo que llaman ahora un centro de alto rendimiento. Dopado, ¿no? Eso, claro. Tenéis que venir un día a verlo, o sea, y estarán encantados de que vengáis porque es bastante interesante Molaría. el concepto de locura que hay aquí. Porque es eso, son 400, quiere meter Juan Roch 500 emprendedores juntos entre 3 edificios y encima está organizado en una universidad, una aceleradora y un vehículo de inversión y no te piden nada a cambio. Entonces tienes la etapa de contratación en un edificio y la etapa de crecimiento en otro. Y dices, hay que ser muy listo Bien, para hacer las sí. cosas así. Bien diseñado. Encima Sí. pro bono, o sea, es todo a modo de dar a la sociedad, por lo que es muy, muy impresionante, la verdad. Qué bueno, pues sí, tendríamos que hacer una visita. Claro que sí. Pues Mario, creo que podemos pasar al siguiente bloque y hablar un poco del sector en general, de la actualidad del sector. Javi, tú con tu experiencia, con todo lo que has viajado y justo ahora que estás aquí en España con tu modelo de negocio, conociendo, abriéndote puertas y presentándolo a hoteles, ¿cómo ves la situación del sector en España? A ver, la verdad que la veo la mejor de su historia. O sea, bajo números, estamos en el mejor momento de nuestra historia porque es una ventaja y un problema porque tenemos turismo por castigo. O sea, cada año que pasa,
cada año están subiendo todas las cifras. Todas y cada una de las cifras de turismo subimos precio, no baja el mercado. Ahí es donde veo un poco la fricción de todo, que es, tenemos el país más impresionante del mundo. Todo el mundo me lo pregunta. Yo he viajado bastante y todo el mundo me pregunta, ¿dónde vivirías? Viviría en España. O sea, por mucho que tengamos la política, que tengamos no sé qué, que tengamos no sé cuántos, tenemos el país que es más... O sea, es demencial. Tenemos el norte con el sur, no se parece nada. La calidad de la comida es increíble. Tenemos las islas, tenemos la gente, tenemos la amabilidad, tenemos todo. Y eso se nota en el turismo, que la gente quiere venir a vernos. ¿Qué pasa? Que sí que creo que hay que cambiar el turismo a un turismo más beneficioso, no turismo como era antes. Se está notando en Mallorca. O sea, vosotros que vais a Mallorca, vas al Arenal ahora y no tiene nada que ver a hace 5 años, hace 10. Estamos intentando cambiar el turismo de alcohol por el turismo más sano y saludable, que encima hay una moda en el mundo, que es el de deporte, salud, yoga. Entonces, Correcto. puede aprovechar esa ola. Donde yo veo el peligro es en el seguir subiendo precios porque podemos, porque hay demanda, sin cambiar la calidad de lo que hacemos. Porque al final, en el momento en que todo el sistema ahora que hay en el mundo pare, las guerras y demás, Turquía, Cabo Verde, nos va a ir cogiendo camino al final. O sea, ahí es donde tengo un poco más el miedo en el Eso te sector. iba a preguntar, Javi, que si tú ves techo, o sea, porque cada año se dice, no, hemos alcanzado el techo y a partir de aquí o hacemos las cosas diferente o no podemos mantener estos ADR, tal, pero Y el luego año es cierto siguiente que se vuelve a romper. cada temporada sigue arriba y Desde el da COVID un poco de llevamos. miedo como cómo va a ser la caída, ¿no? Cuando llegue el caso. Sí, pero es curioso porque caída, eh, no sé exactamente cómo puede haber una caída, salvo que vuelva a haber una pandemia, porque yo lo que digo, yo confío mucho en el valor del país que tenemos, de la naturaleza, de la riqueza humana, de todo lo que damos. Yo lo que sí que veo es eso, que el mayor temor de todos es que de repente se vayan un poco de madre, nos creamos Londres, ya tengamos Londres, que encima estamos vendiendo un poco el país a todo el mundo de fuera y viene gente con mucho más capital que nosotros y nosotros lo hagamos insostenible para nosotros. Eso es donde... Eso justo donde yo te iba a preguntar, porque Madrid, que está de moda, que lo hemos hablado muchas veces, se ha puesto al nivel de otras capitales europeas que llevaba años por detrás en precio, no en calidad, y ahora está al nivel de precio de otras capitales europeas, pero para el turismo interno del propio español se está volviendo insostenible. O sea, ahora no puedes viajar a Madrid porque está todo lleno, lo que queda libre es a más de 500 euros la noche, pero ¿dónde estamos? Es justo lo que acabas de nombrar, por lo que te iba a preguntar. Es que o sea, creo como vosotros, creo que hay que encontrar, yo creo que lo que decía Mario, ¿cuál es el techo? Yo creo que el techo es no encontrar el balance, no encontrar el balance que sí, que tenemos que, pero hay que ayudar a que el turista español pueda hacerlo. No sé cómo, o sea, si lo supiera probablemente no estaría aquí, pero creo que hay que mejorar el estilo de turismo porque sí que es cierto que el turismo al final es de lo que, o sea, es un 10 y no sé cuánto estamos, 18% del PIB, no sé cuánto estaremos ahora mismo, pero vamos, era lo que era antes. Eh, y no podemos permitir el turismo que es simplemente venir a beber o a estar de fiesta porque no es el más productivo ni el que más ayuda a la sociedad que vive alrededor de ello. Pero justo como Madrid, como yo he vivido en Madrid gran parte de mi vida, está bien que mejora la ciudad, la verdad, está súper limpio, está todo, hay hoteles de 5 estrellas, que antes el mejor hotel era el Villamagna en su momento y era un 5 estrellas normal, antes de ser Rosewood. Y ahora tienes Jumeirah, tienes JW, tienes Four Seasons, tienes Rosewood, o sea, está creciendo en esa parte súper bien. Pero a mí me preocupa lo mismo, que está llegando a puntos no solo Madrid, porque tienes Mallorca que igual, o sea, Mallorca ahora en verano También. es insostenible. O sea, la gente tiene que dormir en tiendas de campaña para poder trabajar en hoteles. Y es como en Ya. qué Eso es. punto Lo que llegamos. decías, ahí se rompe el balance, se rompe el equilibrio. Yo creo que ahí es el mayor miedo que tengo. Y en Panamá, por ejemplo, hacían muy bien, igual que en Tailandia, que es sí, pero vamos a ayudar un poco a la gente a que pueda permitirse un descuento. No hace falta ni poner tasas al resto, ponle un descuento a los locales.
hay gente que lo hace en Mallorca. En Mallorca hay hoteles que para ciertas experiencias, si eres mallorquín, te da un beneficio de un 45% de descuento. Y dices, pues Vaya. que la gente de la tierra pueda probar ciertas cosas, dices, es devolver un poco a lo que te rodea. Y eso también me parece bastante bonito. Entonces yo Sí, no sé si techo, porque salvo que haya otra pandemia, es que tenemos un país que es impresionante y que no para de venir gente, es lo que decimos, que cada mes cada año es más gente. Y hemos llegado al tope, suben 20 euros. Claro, hay un nuevo tope por encima de 20 euros y dices que no tiene sentido. sí, pero frente al problema de la masificación que estamos viendo en algunos sitios, es lo que tú dices, es ir a un turista de más calidad, de más respeto por el entorno al que va, un turista distinto al que, como tú bien decías, había, por ejemplo, en Mallorca hace unos años. Sí, eso es clave, eso es clave. Es clave porque también forma parte del respeto a lo local, que hay medidas como las que estabas comentando, de respetarles, bajarles el precio, ayudarles a los locales a que no se les dispare, pero también a que el que venga sea un turista respetuoso con el lugar. Eso también me parece clave, si no, flaco favor nos hacemos. Y se Totalmente. empiezan a dar fenómenos entonces como la turismofobia o este tipo de cosas que al final alguna razón de ser tiene, ¿no? O en alguna Claro. parte está el origen de ese problema, que es cierto que si se integra a la gente local y buscas un turismo de más calidad y que tenga un impacto que no sea negativo con la gente que vive en esos lugares, pues oye, siempre es algo más sostenible, ¿no? Que no todo es en lo económico, sino también en lo social. Sí, sí. De hecho, es como recomendación para ver un poco esto, para que le echéis un ojo y cero publicidad, porque todavía ni trabajamos con ellos, pero Terreno, el nuevo hotel de Piñero, el primer hotel de Ah, ciudad, sí, está en transformando Mallorca. directamente el barrio. O sea, Es que esa zona es muy curiosa de Palma, es cierto, sí. justo ya ha invertido en el barrio para que el barrio crezca con el hotel y el hotel sea una parte del barrio que le da bonos a la gente del barrio. Es como súper curioso y digo, Qué bueno. ese es el modelo al que tenemos que ir, que es sacar todo lo bueno que tenemos y presentarlo al resto. No sé, a mí eso me ha gustado mucho, esa visión de queremos demostrar lo que tenemos dándoselo al resto y exponenciando la zona que tenemos, no solo nosotros, nuestro edificio, y ya está. Entonces, Mm. me parece bastante bonito cómo estamos afrontando diferentes cosas. Eso sí, ahí hay un poco de esperanza. Bueno, Ese caso da para un capítulo del podcast, sí. Sí, sí. Si necesitáis, Va. conozco a alguno de allí que está trabajando y me ha parecido muy bonito el hecho de eso, de vamos a integrarnos, vamos a elevar en la zona, vamos a elevar el sitio y vamos a trabajar con la gente. porque era una zona además no explotada de Palma, Exacto. ¿eh? Y si se empieza a explotar en el buen sentido, Claro. pues es lo Justo. interesante, ¿no? Sí, sí, se puede hacer muchísimo y es que Palma de Mallorca tiene muchísimo potencial. O sea, ya lo está, porque las casas gigantes estas que hay ahora, 5 estrellas, han elevado muchísimo Palma, pero siempre con la cultura y con el cariño hacia la gente alrededor. No vamos a echaros, vamos a... Mm. ¿A qué? Oye, Javi, por ir a Sí, sí. un poco más a lo concreto, a lo que preocupa más a los hoteleros, tú que estás ahí tratando con ellos y ofreciendo tu solución y tal, ¿qué crees que es lo que más les preocupa a priori? ¿Costes, talento, reputación, adaptación a la tecnología o solo rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad? Yo creo que ahora mismo lo que les preocupa a todos es talento. O sea, está súper difícil que la gente quiera trabajar en hoteles, también o sea, cada vez es más complicado porque la gente quiere ir más inmediatez, quiere que las cosas sean ya y ganar dinero ya y que todo cambie ya, pero yo creo que lo que más preocupa al sector es talento, porque sí que veo muchísimos hoteles que no encuentra directores, que no encuentra camareros de piso, de recepción. Eso yo creo que es el mayor temor de los hoteleros ahora mismo. El encontrar en Canarias gente que viva, que se vaya a Canarias, en Palma gente que pueda vivir en Mallorca. Es que ya no es ni eso, es gente que pueda vivir en el sitio. Porque, claro, si le pagas 1.800 euros y cuesta 1.400 su casa, hay un Claro, problemita. Es así. claro, lo que hablábamos antes. Pero eso, talento, diría yo, porque es lo más repetido de no sabemos cómo encontrar a gente que trabaje. Y digo, pues otra vez, yo no tengo la solución, porque me parece
tremendamente complicado este tema. Javi, ¿tú crees que por tiempo deberíamos ir ya al checkout o qué? Sí, bueno, una última. ¿Cómo ves el tema de la IA, Javi? ¿Crees que se está integrando bien en los hoteles? Que no le están haciendo ni caso, que simplemente consultan con ChatGPT y ya está. Creo que hay gente muy puntera, que conocemos muchos de nosotros, que trata muy bien de la IA en los hoteles. Creo que las compañías grandes están entendiendo la IA como, o sea, como una herramienta que se puede utilizar, pero la realidad, yo por mi hermano, que es el que sabe de todo esto y es el genio detrás de todo lo que hemos hecho, la IA va cambiando a una velocidad que es inhumana. Entonces ya no es lo que soy, el problema es que Claude hace 2 meses no era Claude, era ChatGPT. Y Claude sacó una cosa hace nada que es Claude Mythos y que es la parte de ciberseguridad. Y pasado mañana sacará otra cosa, una IA china que cambie. Yo creo que no somos capaces de adaptarnos, creo que no somos capaces de entender, y más las empresas grandes, porque tienen que hacer procesos, tienen que hacer cambios, tienen que hacer mil cosas. O sea que Y la IA va muy rápido y las empresas grandes estructuralmente muy lentas y es eso imposible. es... Es imposible. Lo veo en las compañías de hoteles, Mario también lo verá, en las compañías de hoteles más así pequeñas, de repente te sale una persona que tiene más libertad para flexibilizar lo que hace, lo que prueba, y de repente te saca un caso de estudio de cómo hacer el revenue solo con tal, sin tener que pagar a nadie, y dices, esto lo intenta hacer Meliá y es imposible. No por nada, sino porque para Ujú. cuando tiene que hacer 19 procesos para que eso pueda ocurrir, 19 O personas. pedir muchos permisos, sí, claro, exacto. Ese es el Sí, sí. inconveniente de un sistema más robusto. Sí, cuando Bueno, sin pues embargo Mario, la IA no pide permiso para nada, ¿sabes? O sea, eso es tira ahí. Es que hay gente muy buena, porque es lo que digo de la ventaja injusta de los que somos así tenemos más disponibilidad para movernos y probar y tal, que es, sale algo nuevo, vamos a probarlo, ya veremos qué hacemos con ello. Es mucho más divertido, pero los grandes es permiso, 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 estructura, 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 y dices, bueno, ha salido 3 cosas nuevas ya para cuando hayáis conseguido esto. Ahí es donde veo yo un poco el problema. Total. Mario, creo que sí que es el momento que podemos ¿Sí? pasar al Pues nada, checkout. Sí, vamos allá. dale. Vamos a hacer esas preguntitas rápidas que también nos gustan, que vamos a ver cómo te comportas tú como viajero, cuáles son tus manías, tus cosillas, ¿verdad? Así que nada, vamos al checkout. Y Bueno, Javi, digamos, pues sí, sí, dale, dale, Mario. dale, Javi. No, tú. Que Pregúntame. cuando viajas como huésped, ¿qué es lo primero en lo que te fijas en el hotel? Y creo que a todos nos pasa, creo que todos los que trabajamos en hoteles es terrible. ¿Dentro de la habitación o fuera de la habitación? En el lobby. En Cuando general, en llegas, el va. hotel, cuando Cuando llegas, lo llegas. primero en lo que te fijas. O sea, en el lobby me fijo, pero eso es por la cultura que me metieron trabajando en restaurantes, en rollo mesas y sillas, las picaduras que tienen de los golpes, si se ha solucionado o no. Eso es algo que tengo como intrínseco porque me lo metieron en la cabeza en los detalles está la diferencia. Y luego en la habitación, en la calidad de almohadas y cama, me parece, porque es que si no es Bien ahí. increíble. Es Bien, bien. increíble. Ahí estamos contigo, Y ¿eh? Hombre, es que vosotros dais muy buen servicio, que he probado algunas. bien. ¿Y alguna manía que tú tengas cuando viajas, como esa niña que perdió el peluche, te llevas un objeto o hay algo que no puede faltar? ¿Cuáles son tu pijama de la suerte que siempre digo? ¿Cuáles son las cosas cuáles son tus manías a la hora de viajar? Cada vez tengo menos, es decir, ¿eh? Cuanto más viajas te das cuenta de que si algo Ojo. cabe en una mochila, lo mejor que existe. Así que realmente manías me las he quitado muchísimas, porque antes sí tenía una manta que me llevaba conmigo, lo cual era terrible. Llevarte una manta, porque era bastante inútil. Luego pasé a llevarme la almohada, cosa que tampoco hago ya nunca más, porque gracias a Dios la carta de almohadas se instaló bastante otra vez. Pero, pero no, lo que ha llegado es siempre es tener que llevar mi música conmigo. Eso es lo más importante para viajar, porque después de viajar tanto es que sí que me he dado cuenta, o me cabe en una mochila o es que te vuelves loco. O sea, hay veces que no llevo ni el neceser y digo, mira, ya me compraré allí un desodorante que me dure y una pasta de dientes pequeña, porque es que cuanto más viajamos te das cuenta de llevar lo mínimo posible y tira Eso es curioso, ¿eh? para adelante. Eso es verdad. Hay gente, cuanto más viajas, menos manías tienes, ¿no? Tienes que Mira, adaptarte como sea. Sí, yo creo que sí. se me ocurre una que está fuera de guión, pero que viene al pelo. Dale, dale. Javi,
¿Qué cosas se te han olvidado en un hotel? Se me han olvidado bastantes cosas. O sea, se me ha olvidado ropa. Se me ha olvidado, es que justo hicimos la cuenta, se me ha olvidado, yo trabajo en Expedia, he trabajado mucho viajando. Llevo 7 prendas de ropa, 2 cascos de música, que eso es lo que ya nunca se me olvida, o sea, es lo primero que me meto en el bolsillo derecho y lo tengo en el bolsillo derecho y soy muy maniático de móvil izquierdo, cartera, llaves y cascos en el bolsillo derecho. Y luego, una vez las llaves de casa, eso sí fue un problemón. Eso sí fue un problemón. Pero la verdad que yo soy bastante estructurado ahora porque eso, me intento poner siempre las cosas en el mismo sitio, revisar y viajar con poco. Entonces, cuanto menos viajas, con cuantas menos cosas, pero nunca se me ha olvidado nada raro, la verdad. O sea, soy muy estructurado en las cosas importantes como hacer checklist y eso también se lo recomiendo a todo el mundo para que no se le olviden cosas porque lo de las llaves de casa sí fue un lío llegar a casa y decir, vale, ¿Sabes? tengo que llamar, tengo que organizar y tengo que organizarme qué hago durante 2 días. Yo soy súper cuadriculado de dónde dejo las cosas, siempre las dejo en el mismo sitio y es la mejor forma de no olvidarte de las cosas. 100%. Y Javi, a la hora de dormir, manías que tengas. Buah, yo tengo buen sueño, la verdad, pero tengo un vídeo de YouTube que es siempre el mismo, que es un tío canadiense que ni sé lo que hace, pero un día como que su voz me daba un poco de calma y me lo pongo y me quedo dormido a los 25 segundos. Es una manía que mi hermano me miraba y vamos de viaje y me mira y me dice, ¿qué haces? Me pongo el vídeo y me quedo dormido y me dice, sea cabrón. Y me dice, has Qué tardado bueno. 35 segundos en dormirte. Y le digo, ya, es como que he hackeado mi cerebro con lo de Pavlov, que escucha esto y hace... Esa es la peor Que, manía, es muy curiosa y me pongo... no está mal, ¿eh? Pero si te funciona, Sí, oye, sí. adelante, ¿sabes? Como lo borre un día, me lo he bajado porque como lo borre un día me caigo para atrás, no te voy a mentir. O sea, pero esa es una manía un poco rara para dormir, pero me funciona. Tardo Curioso. 30 Hace segundos. poco descubrí una canción que también está en YouTube y en Spotify para dormir a los niños y mis niños no se duermen, pero yo sí. Se llama La ¿Cuál Vaca. es, eh? La Vaca en su hamaca es una voz de una argentina contándote un cuento muy repetitivo y te juro que se me mete aquí, me quedo dormido, mis hijos siguen dando saltos en la cama, pero yo me duermo, no la puedo oír. A veces me la piden que la ponga en el coche y digo, no, no la puedo poner en el coche, que me duermo. Es que es curioso cómo funciona el cerebro, ¿eh? Podemos educarlo, pero es Sí, peligroso. sí, Pero no sé, sí, ahí sí. tengo una duda de si hago bien o mal, entonces no quiero aconsejar a nadie que haga nada porque no sé hacerlo. O sea, aquí no son consejos, son aquí cada uno lo que le va bien y bueno, Sí, y sí. cada uno por lo Pues sí, suyo. yo tengo lo mismo, me probaré la vaca por si me quitan el otro, pero no, o sea, Luego no. te la paso. Pues Mario, creo que podemos pasar a la pregunta que nos dejó Jordi. Jordi Caral Sí, nos dejó una pregunta para ti, Javier, sin saber que ibas a ser tú, y nos dijo la siguiente pregunta. Tu modelo de hotel, aunque en tu caso no es un modelo de hotel, a ver cómo lo... ¿Tu modelo de hotel está diseñado para ser rentable o para llenar habitaciones? Bueno, en tu caso tú no tienes un hotel, pero mientras sí. Y has ¿crees estado en que... hoteles. Yo creo que Sí, sí lo puedes responder. Y yo creo que va muy dirigida la pregunta. O sea, sabemos todos a lo que se refiere, ¿verdad? sí, Pues al final, hoy en día, llenar habitaciones es lo que hablamos antes. Llenamos habitaciones por castigo en España. Yo creo que ahora mismo estamos buscando el modelo de rentabilidad, en general todos, y es que yo alucino, es lo que decimos. En Valencia está un 94% de ocupación en general, como concepto, y dices, todavía estamos en mayo, o sea, no estamos ni en junio ni en julio. Entonces, creo que llenar habitaciones tenemos el potencial para hacerlo. Creo que también dependerá de la zona, pero ahora mismo todos estamos buscando un modelo de rentabilidad en el cual tanto emprendedores como tecnologías es hacer rentabilizarlo para poder dar más. No sé, esa es un poco mi cultura y mi opinión. vale, y ahora lo que Ahora nos vamos a hacer... faltaría también la pregunta que tú dejarías al siguiente invitado. No sé si la tienes por ahí preparada. Sí, de hecho quería preguntar al respecto con lo que hemos hablado antes, es que me ha gustado mucho el tema de la conversación de los hoteles y es, ¿qué haría? O sea, ¿cuál es su visión para enfocar la subida de precios que estamos teniendo
con el nivel de calidad de los hoteles para que llegue a un equilibrio, porque ahora mismo no está equilibrado. Realmente se están subiendo los precios, pero no se está haciendo cosas nuevas. Entonces, ¿cómo harían para que la calidad de los hoteles suba en el mismo espacio-tiempo que los precios de los hoteles, que hoy en día no se está equiparando uno con otro? O sea, ¿cómo hacer para justificar esa subida, no? Exacto. Bien, Vale, perfecto. Pues tomamos nota de ella y se buenísimo. la haremos al siguiente invitado. Pues, Javier, Hasta aquí hemos ha llegado. sido un placer. Hasta aquí el viaje de hoy. El placer ha sido mío, la verdad. Se lo dije a Mario en su día, tengo muchas ganas también de conocerte, Javier, pero de hablar con vosotros, Igualmente. de tener el tiempo y la verdad que ha sido un placer. Lo hacéis súper distendido y es un gusto. Hablaría Gracias. muchas horas más con vosotros. O sea, tenéis que venir a Valencia, yo os Sí, invito sí. a la paella, la verdad. Gracias. Pues iremos. Lo Además tomamos nos ahí. pilla cerca. Sí. Ya por eso, sí, lo tengo en cuenta. Aprovechamos para visitar Lanzadera y luego vamos a por esa paella, claro que sí. Podéis hacer un podcast dentro de Lanzadera. Eso sería Mira, eso interesante. sería interesante. Sí, Encantados. la verdad. Ya tenemos muchas invitaciones y no las Sí, estamos consumiendo, es Javi. verdad, Tenemos sí. que, todos esos sitios Porque donde nos invitan, el Gran Hotel Inglés, en Santiago de Compostela también el Parador, aquí en Lanzadera, tenemos que empezar a sí, tenemos que hacer mover. Podéis empezar a cambiar un tour. formato, hacer podcast en los sitios, de verdad. O sea, al menos uno cada X meses, ir a un sitio y hacer, porque tenéis un podcast muy interesante y encima si ya dais como eso. Mira, Jordi los invitó aquí y invitáis a uno a hacer el podcast allí, sería bastante... Eso estaría guay, sí. Vamos a hacer un Hay que tour. moverlo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Javi. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a Y vosotros por todo, la verdad. hasta aquí otro episodio de Hotel Sapiens, el podcast de Cama Hotel. Muchísimas gracias. Nos Hasta la vemos en el próxima. siguiente. Adiós. Chao.